Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en julio del 2022. Comenzó el verano, así que no te pierdas todos los cambios que se vienen. Mirá todo el video porque hoy te muestro 3 fichas técnicas del boj, de la vid y de la parra virgen. No te los podés perder. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés que, como verán, sigue creciendo impresionante. Y como les había contado anteriormente, tenemos por primera vez semillitas. Vamos a ver cómo va evolucionando, y ahí ven que los brotes están divinos. Acá por debajo hubo también algunos cambios. Acá tenemos al final a la peonia, que no dio más flores. Este arbustito que está muy bien. El jaliboro, que creo que ya les había contado que se había muerto y estábamos esperando a ver si algo revivía, pero lamentablemente no. Y acá tenemos una planta de calabacín que ahí ven uno y algunos más en desarrollo, como por ejemplo ahí. Acá hemos puesto unos brincos que se han convertido en unas megas plantas y han tapado a la fotinia. Así que esto me parece que en breve, en agosto, volará. Y acá teníamos distintos tipos de semillas y han crecido algunas. Acá tenemos a la hortensia, que con tanto sol le ha pegado mal, pero creció un montón y vamos a tener que limpiarlo un poco. Sacarle algunas de las flores ya. Acá tenemos un poco de todo. Tenemos un tomatero que creció gigante, como lo ven por ahí. Seguimos teniendo moras que comemos todos los días, zarzamoras riquísimas. Ahí tenemos, fíjense cómo están impresionantes los fisalis, llenos. La lobelia ahí está muy linda también. El rus, sigue creciendo el rus, con las clematis que no se ven porque ya florecieron un montón. Fíjense la cantidad de moras, y como les digo, estamos comiendo todos los días moras, así que está buenísimo. El resto va bien, algunas mejor. Fíjense la selva acá de los rustifina, que están impresionantes. Estamos pensando por ahí en cambiarlas para poner otras macetas, ya veremos. Fíjense, acá ya se fueron y están naciendo nuevas las dedaleras. Y acá floreció de manera increíble el Nerium oleander. Y el Nerium oleander también hay que sacarle todas las que están sequitas, que es lo que haremos en breve más tarde, porque está el día medio nublado, está ideal para eso. Les muestro un poquito del invernadero. Miren cómo está uno de los limoneros, está creciendo súper bien a gusto en esa maceta, junto con la auquera. Acá fíjense cómo la dipladenia también largó un montón, y el que se recuperó y está tirando un montón de gajos es el jazmín. Fíjense qué lindo está el jazmín, ya está casi llegando al vidrio. El que es gigante, que se hizo impresionante, es este tipo crisantemo, que vamos a ver cuándo florece. Supuestamente es más para septiembre, octubre, así que veremos cómo está. Ahí el otro limonero, está acá también, creciendo muy bien. Y
el que se hizo enorme es aquel jazmín que también está tirando guías por todos lados. Fíjense, hasta allá llegó, hasta el techo. Y acá tenemos al otro limonero que pobrecito acá quedó arrinconado, por ahí también lo cambiamos de maceta para que esté mejor. Acá tenemos un trío que sí, hemos cambiado de lugares algunas cosas y este es el que me parece que más tarde ya vamos a cambiar todo. Acá sacamos el que había ese como hinojo gigante y se ve que con todas las semillitas han brotado un montón. Así que acá es una de las macetas que vamos a cambiar. Acá está lavanda, no está muy bien, así que también tenemos que pensar en qué vamos a hacer. Esta es una de esas macetas que plantamos semillas a ver qué salían. Están algunas más lindas que otras. Acá la rosa está creciendo súper. Bien, como siempre. Ahora no tiene muchos pimpollos, pero seguramente va a dar de vuelta en agosto o septiembre. Miren la vid cómo llega hasta acá y cómo el Parthenocissus también ha cubierto un montón. Y una de las clematis que tengo acá también sigue floreciendo, está divina. Sigo con otro crisantemo que se hizo como una bolita, está re lindo, pero flores dará más adelante, supongo a fines de agosto, septiembre. Fíjense, cambiamos de lugar las lilas, ahora están en este lugar. Están súper bien. También hay que pensar si cambiamos un poco las macetas y las redistribuimos. Y acá tenemos a una de las glicinas que sigue cubriendo un montón. Está súper bien. Acá estamos pensando en que por ahí los arbustos de las mariposas que ocupan mucho lugar los movemos para otro lugar. Así que vamos a ir viendo qué hacemos con estas macetas de acá y por ahí redistribuimos un poco. Por acá tenemos a algunos Parthenocissus, como ven ahí, que están creciendo súper bien. Fíjense cómo sigue todo por acá. Y también están con unas clematis, las clematis rosas que están muy bien y siguen por ahí. Y acá llegamos a la vid. Fíjense, hay varios racimos que están súper bien. Y está llegando, tirando guías hasta acá inclusive. Así que la vid súper bien. Los Parthenocissus también. Fíjense que algunos ya están medio rojitos como se ponen en otoño. A pesar de que estamos en pleno verano en julio. Y acá los Parthenocissus también se extienden y están súper largos. La rosa que está de este lado. Estamos pensando por ahí ponerla más en el medio para que no corte nada de vista. Y también está súper sanita. Y esperemos que vuelva a dar rosas prontito. Pasamos para la otra glicina que está creciendo un montón. Fíjense todas las guías que está alargando para todos lados.
Y la glicina está con, entre otras cosas, una hiedra que estaba súper bien. Y ahora medio que está medio sequita, así que vamos a tener que limpiarla también. Acá hay una mezcla de macetas que terminaron como opacando toda la mezcla. Así que también vamos a redistribuir qué cosas quedan con qué cosas. Pero todo sigue su rumbo. Acá hay unas palmeritas. Y acá tenemos a la grosella, que como les dije, no nos dejaron comer ni las grosellas los pájaros porque se llevaron todo. Pero dio un montón. Y los boj, como siempre verdes, están súper. Y también vamos a jugar un poco con el orden ahora, me parece. Tenemos el pino ahí que también estábamos pensando por ahí en ponerlo en la entrada. Vamos a ver qué hacemos. Y el almendro que está gigante. El otro arce japonés que está también increíble. Lleno de brotes creciendo para todos lados. Estupendo. Y el otro arce japonés que tenemos acá, que también está creciendo súper bien. Con esos bordecitos medios rosados que tiene. La otra hortensia que la movimos de lugar por el tema de la sombra. Y acá está mucho mejor. Pero como vieron, las flores ya se van opacando un poco. Así que ahora tendremos que ver si cortamos o no. Y acá tenemos por último las otras hortensias que eran medias azules y se van convirtiendo ahora en rojo. Con unas calitas que yo tenía hace unos años. Y fíjense qué grandes se han puesto las plantas. Vamos a ver si larga alguna flor y de qué color es, porque tenía 3 distintas. Y acá tenemos por último un jaliburo que está medio triste. Y no es por falta de agua, así que hoy vamos a estudiar a ver qué le pasa. Bueno, día nublado. Quería mostrarles el mes de julio cómo estaba yendo. Así que fíjense todo ahora porque en breve cambiamos todo esto por algo distinto. El antes y el después. ¿Y qué te pareció el recorrido de hoy? Si te gustó, comentalo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Te dejo la playlist del tour de la terraza aquí al lado para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos en el próximo.